¿Qué es esto de la crisis del cartón y las cooperativas? Bueno, últimamente hay cifras galopantes. Los recuperadores urbanos se vieron gravemente afectados por la drástica caída del precio del cartón, que llegó a bajar hasta en un 70%. Esto impacta en el día a día de los recuperadores urbanos, debido a que pierden una fuente principal de ingresos. La Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores informó que un tercio de las cooperativas que tenían entre 50 a 100 trabajadores cerraron debido a esta situación. Directamente cerraron. Sí, directamente cerraron. Para que entendamos la gravedad del tema, en 2023 se necesitaban recuperar 800 kilos de cartón. Hoy en día se necesitan recuperar 600 kilos de cartón para completar la canasta básica. Me parece que son 6.000 kilos de cartón. 6.000 kilos, perdón, 6.000 kilos. No, no te preocupes. Pero bueno, es un tema muy delicado, un tema muy delicado esto de la crisis del cartón, debido a que es una de las fuentes más importantes para las cooperativas y las recicladoras urbanas. Es por eso que ahora tenemos al presidente de la cooperativa El Ceibo, Nicolás Miguel Beno. ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, Un Nicolás. placer. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Todo bien, muchas gracias por venir al canal. Nicolás, te tenemos una pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que usted es presidente de la cooperativa El Ceibo? Mirá, yo siempre estuve en la cooperativa y desde el mes de abril que soy el presidente. ¿Y cómo fue la evolución en su entrada en la cooperativa antes de ser director? ¿Qué es lo que usted hacía? Siempre estuve con los camiones o dentro del galpón, tuve mis idas y venidas, iba y venía, tuve muchos años afuera, después volví en pandemia. Y bueno, cuando falleció la presidenta, que era Cristina Lescano, que es la que fundó el Ceibo, que era mi mamá, quedé en otra área, en el galpón, haciendo otras funciones, hasta que bueno, en abril quedé como presidente. Y cuéntenos, Nicolás, desde que volvió al Ceibo después de pandemia hasta ahora que es presidente, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué es esta crisis del cartón que está sucediendo ahora? Bueno, ahora primero con la baja de precio, el tema de importaciones, están entrando cartón, bobinas de papel, están trayendo afuera, creo que está el kilo está más o menos al mismo precio de lo que lo vendemos hoy en día, entonces se hace muy difícil poder competir con eso, se hace difícil recolectar y a veces no tener dónde venderlo. Y hoy te toca a vos tener esta crisis como presidente. ¿Cómo es vivirlo como presidente de esta cooperativa? Mirá, hoy en día por lo menos lo que pasa es que se habla del cartón, pero han bajado los precios de todos los materiales, Claro. de todo, lo que es papel, plástico, vidrio, metales, todo. Hoy en día se está pudiendo sostener lo que hay, porque los costos aumentan todos los días. A medida que se mueve el dólar, aumentan los costos de todo. Y bueno, hoy estamos sosteniendo lo que en su momento se podía proyectar a intentar crecer comprando maquinaria, vehículos, lo que sea. Hoy en día eso quedó todo de lado. Y en cuestión del Ceibo en sí, esta crisis, ¿cómo afectó directamente a los trabajadores? Porque Joaquín estaba mencionando de que hubo una baja de trabajadores, que algunas cooperativas tuvieron directamente que cerrar. ¿Cómo es que le afectó al Ceibo? ¿O cómo le Mirá, están manteniendo, mejor dicho? se está manteniendo con las ventas, pero te digo, lo que hay los insumos, lo que es alambre, suncho, nosotros compramos los guantes y hay muchas cosas que se compran desde el lado de la cooperativa, que se está haciendo bastante complicado sostener todo eso. Nosotros al trabajar con el gobierno de la ciudad también recibimos mucha ayuda por estar dentro de un pliego de licitación. Tenemos, no sé si ayuda o qué, pero el gobierno de la ciudad nos ayuda mucho, lo cual sería, si no de otra manera, imposible poder sostener las cooperativas hoy en día. Ok, ¿y hay algunas medidas que tomen ustedes internamente para solventar esta crisis? No, lo que se trata es de intentar que se haya la menor cantidad de desperdicio de material posible y cuidar el peso día a día. Lo que en otro, como te repito, como en otro momento uno podía guardar plata para, nosotros hemos, desde que falleció mi mamá, hemos comprado maquinaria, hemos comprado muchas cosas, hemos arreglado muchas cosas que estaban rotas. Hoy en día la expectativa, las ganas que teníamos de crecer y pasar a otro nivel están postergadas. Ok, pero es una cooperativa grande el Ceibo, nosotros hemos ido a grabar y es una gran cooperativa. Eso, el tamaño de la cooperativa, ¿es una implicancia, es una dificultad a la hora de esta crisis también? Sí, te repito, hay muchos gastos, mucho insumo que los absorbe el gobierno de la ciudad. Ah, ok. Eh, te repito, si no, sería prácticamente imposible que una cooperativa sin ayuda del Estado pueda funcionar hoy en día.
Nicolás, capaz mucho de la gente que está viendo esto no entiende cómo es el día a día de de un recuperador urbano. ¿Será que nos podrías explicar a detalle cómo es un día en el que se levantan para trabajar y luego terminan? Mirá, nosotros tenemos tres maneras de trabajar. Tenemos los recuperadores urbanos, los que están en la calle, que hacen el puerta a puerta, que pasan, eso es cómo se fundó el Seibo, cómo empezó. Pasan por la puerta del generador, por la puerta de un edificio, un bar, un restaurante. Nosotros mayor parte de trabajo está en la zona de Palermo. Se hace el puerta a puerta, se recolecta todos los materiales en bolsones, después pasan los camiones y levantan el material. Y eso se lleva a la planta, al galpón, donde se clasifica y después, bueno, pasa a la venta el material ese. La otra manera que tenemos de trabajar es con los camiones que nos proporciona el gobierno de la ciudad, que se hacen grandes generadores. Van 3 personas en el camión, se recolecta todo en el camión también, de los grandes generadores, se lleva a la planta y se clasifica. Y después está la gente que trabaja en la planta. Que es la encargada de enfardar, de clasificar el material y de mantener la planta en funcionamiento, ¿no? ¿Y cuánto dura la jornada de los recuperadores urbanos cada día? Mira, eso depende, lo vamos manejando de acuerdo al material que nos va entrando. El horario de trabajo son 8 horas, nosotros hoy en día estamos trabajando 5 o 6 horas porque ha bajado mucho la cantidad de material el último tiempo que está entrando, se nota bastante que la baja de consumo, entonces tenemos 2 horas menos, pero igual eso no le afecta al bolsillo de la persona que trabaja, ¿no? Ah, ok. ¿Y el futuro, cómo ves el futuro de las cooperativas? ¿Ves que esta crisis va a poder solucionarse o que va a profundizarse esta crisis? Yo creo que se va a profundizar porque yo noto que el gobierno de la ciudad se está corriendo mucho de las necesidades básicas que tenemos. Entonces, cuando hay cosas que se tiene que hacer cargo la cooperativa, uno ve que se hace muy difícil juntar la plata para ciertas cosas. Entonces, si no hay el gobierno de la ciudad no se pone las pilas, va a ser muy difícil. Y con la baja de precios, peor todavía, porque en otro momento el gobierno de la ciudad, por ejemplo, no nos traía guante, lo comprábamos nosotros, hoy lo hacemos, pero el día de mañana, si los precios bajan, ya hay cosas que no la vamos a poder comprar. Y capaz tratando de hacer un contraste a este punto temporal de crisis, a comparación de los orígenes del Seibo, ¿cómo pasó la cooperativa del Seibo de ser a ser justamente una organización más estructurada? Porque antes me imagino que cuando no había la ayuda del gobierno, seguían trabajando y lo hacían a su propia manera. ¿Cómo fue ese cambio? ¿O cómo fue esa historia de esos últimos 20 años que el Seibo estuvo trabajando? Mirá, nosotros pasó por varias etapas. Cuando mi mamá decide fundar el Seibo con un grupo de mujeres, principalmente con que se juntaron como grupo, necesitaban DIU, necesitaban ciertos insumos médicos. Ese grupo de mujeres se juntó por un problema en común, del cual salieron adelante y vieron la manera entre todas eran casi todas cartoneras, la manera de vieron que podían juntar todo el volumen de cartón que tenía entre todos y venderlo a un mejor precio. Hemos pasado por varias etapas. Nosotros en el predio donde estamos desde el 2004 aproximadamente, que es del Belgrano Cargas y Adif. Se firmó un convenio en ese año que nos dieron el galpón, entonces ahí cambia la historia del Seibo. No teníamos nada, no había luz, agua, gas. Hoy en día, bueno, tenemos garrafas. Después nos prenden fuego el galpón. Y en ese momento, con ayuda de la gente del SIAM, se nos pusieron el agua, nos pusieron la luz, nos trajeron una máquina. Y con parte de que justo en ese momento después había salido la ley de basura cero, entonces el gobierno de la ciudad nos reconstruyó el galpón. Entonces, bueno, se fue, ¿cómo que te puedo decir? Se fue mejorando mucho el trabajo a lo que era en principio. Mucho no, un montón. Claro, se fue formalizando más. Sí, lo que en un principio yo como era más chico, a mí me daba vergüenza hacer lo que hacía. Hoy en día ya no, pero tenemos un montón de gente que se ha quedado sin trabajo y está trabajando, que no eran cartoneros, y hoy en día trabajar en una cooperativa no está mal visto, saben que es un trabajo. Claro. Y entonces eso está buenísimo, la concientización y el cambio cultural que hubo a lo largo de los años con eso. Y a la gente le interesa también el nivel en el rubro medioambiental. ¿Cómo impacta la crisis? Ustedes son una recicladora. ¿Cómo impacta en ese sentido la baja del cartón o la baja del precio?
Y la baja de precio, como te repito, a nosotros tenemos insumos que tenemos que hacernos cargo nosotros y al tener menos plata hay que cuidar más el peso para tratar de por lo menos seguir sosteniendo lo que tenemos. Claro, hay menos Y, reciclaje, hay más basura, se puede decir. sí, ha bajado, los últimos 2 meses se ha notado mucho la baja de consumo. Ustedes cuando estuvieron filmando creo que había muy poco material ese día Claro. y seguimos así. Está entrando muy poco material, se ve que digo, la crisis o lo que sea, ahora sí se ve reflejado. Por ejemplo, creo no tener mala memoria, pero había una máquina que había dejado de funcionar el día que fuimos. ¿Cómo hacen para solucionar eso? Quizás si no hay entrada de dinero o con este tema. No, justo ese día cuando ustedes fueron no andaba la cinta, al final Claro. terminó siendo una pavada, pero bueno, el Ah. gobierno de la ciudad tiene sus empresas también por licitación que hacen el mantenimiento de las máquinas. Nicolás, al momento de que van los recuperadores puerta a puerta a recoger el material reciclado, ¿se encuentran con el problema de que donde debería haber material reciclado hay basura? ¿La gente Pasa está muchísimo. consciente de cómo hacer esa división? O No, no, pasa muchísimo y más que nada en los grandes generadores, bares, hoteles, restaurantes, pasa mucho que no le dan mucha importancia y mezclan muchísima comida, tiran con el reciclable y quieren que te lleve las bolsas, pasa mucho eso. y eso les arruina Falta, obviamente lo que tienen que reciclar. No pueden utilizar ese material si está contaminado. no, si está contaminado o no. Y bueno, y aparte tenemos que tirar, nos contamina todo, es lo que trae moscas, olor, ratas. eh, Entonces es un grave problema que no, ese tipo de generadores no tienen mucha conciencia todavía. Ellos piensan que se da la bolsa y atrás de la bolsa se olvidan que hay una persona. A veces con Claro. vidrios rotos, con cosas, sanatorios que tiran agujas, jeringas, tiran bolsas con sangre. eh, Hay que tener un poquito más de conciencia que cuando uno está reciclando esa bolsa, después alguien la agarra y alguien se puede cortar, alguien se puede lastimar, alguien se puede pinchar. Y es el trabajo de otra persona también. Sí, es el trabajo y la salud principalmente, Totalmente. porque hemos tenido casos graves que se han cortado las piernas arrastrando un bolsón por una botella cortada, personas que se pinchan con agujas de sanatorio. eh, entonces falta mucho todavía conciencia en ese sentido. Y cuando ocurren esos accidentes desafortunados, ¿ustedes tienen algún seguro provisto por el gobierno de la ciudad o eso es algo que ustedes tienen que pagárselo? Nosotros tenemos un seguro de accidentes personales y el gobierno de la ciudad también les cubre, tiene otro seguro, sí. Ok, buenísimo. ¿Y la cooperativa está explorando nuevas formas de valorizar el producto? Quizás buscarle una alternativa a esta crisis. Mirá, por eso te comentaba que nosotros la idea era crecer a partir del año pasado, intentar crecer y que hoy en día, si había una crisis, nos agarre de otra manera. En ese momento se pudo comprar cierto tipo de maquinaria, Sí. pudimos arreglar máquinas que estaban rotas, entonces hoy en día hay ciertos productos que le podemos dar un poquito más de valor agregado. Ok. Nosotros el año pasado compramos dos molinos para moler el plástico, tenemos un molino para moler tergopor, el cual se muele y se vende las bolsas para hacer hormigón alivianado, puff y todo ese tipo de cosas. Eh, Tenemos ad- una ad- máquina que pica el vidrio. ah, o sea, han evolucionado. Ah, Mira, hemos tratado, nos quedamos a mitad de camino, a menos de mitad de camino, claro. pero bueno, la idea era crecer y siempre darle un valor agregado a todos los productos de materiales reciclados. Y además de que haya bajado la carga horaria de los trabajadores, ¿han cambiado más cosas todavía de un año a un año con esta crisis en el día a día del trabajador? En lo que es el trabajo, no, no ha afectado, pero sí, bueno, afecta claramente al bolsillo porque hay trabajadores que tienen horas extras o turnos extras, y hay muchas cosas que se han mantenido y no se ha podido darle a más gente la oportunidad de que tenga Trabajo. esa posibilidad de otro turno o de horas extras o lo que sea. Nicolás, usted al momento de contar la historia del ceibo, en un momento dijo que el galpón se prendió fuego, ¿es verdad? Lo prendieron fuego, sí, sí, en su momento sí. ¿Qué pasó, si nos podría contar?
La verdad que nunca supimos bien qué es lo que pasó porque en ese momento no había agua, luz, no había nada, era el galpón vacío, lo único que se hacía era, se recolectaba todo el material y se llevaba a ese galpón y es más, trabajamos de día nada más porque no había luz, entonces se abrían los portones y con la luz que entraba se clasificaba. Ese día, el día después que se prendió fuego, teníamos una venta de material que era con lo que subsistíamos en ese momento, porque el gobierno de la ciudad no estaba presente, no había ningún tipo de ayuda. Y bueno, perdimos todo, se vino todo el galpón abajo. ¿Y cómo pudieron subsistir después de eso? ¿Qué hicieron para poder seguir continuando? Seguimos trabajando en la calle. Ustedes vieron que tenemos dos galpones, Sí, eh, todo el material que entraba lo clasificábamos en la calle. total. ¿Y cuántos trabajadores hoy en día tienen? Hoy son aproximadamente entre 280 290 personas. ¿Son de las cooperativas con más trabajadores? No, somos hay cooperativas que tienen más, tienen ¿Hay 1000, más? 3000, Ah, ok, sí. ok. Es que en el informe habían dicho que un tercio de las cooperativas habían cerrado, un tercio que tenían entre 50 a 100 trabajadores. No, pero será de alguna de las provincias o de la provincia de Ah, Buenos ok, Aires. ok, Acá en la ciudad de Buenos Aires somos de la que estamos formalmente en el sistema y que estamos dentro de un pliego de licitación, somos 12. ok, Y de esas 12, no, el Seibo está en el medio con gente. ok. Entonces se puede decir que quizás ha afectado más en provincia que en capital esta crisis. En provincia o en el interior del país, te repito, nosotros tenemos la ventaja de estar dentro de un pliego de licitación, tenemos ayuda del gobierno de la ciudad, entonces se puede sostener. En lo que es en el interior del país y en provincia de Buenos Aires creo que también ahí le dan bastante bola al tema reciclado y bastante ayuda, se puede sostener. Al no tener la ayuda del Estado, lamentablemente sí, no queda otra que cerrar. Total. Nicolás, también para que entienda muy bien, mejor nuestra audiencia, cómo funcionan las cooperativas, nos explicó de que había 12 cooperativas acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se dividen el territorio? ¿O cómo Eh, hacen para operar todas juntas al mismo tiempo? Generalmente, como todas más o menos arrancaron en el mismo momento y trabajaban en una zona cuando se hizo el pliego de licitación, cada cooperativa donde está radicada tiene su zona de trabajo. Hay generadores que, por ejemplo, nosotros lo teníamos hace muchos años y están en otra zona de otra cooperativa. Eso se respeta, nosotros vamos igual a ese generador como si otra cooperativa tiene un generador en zona nuestra, ¿no? Claro. Generalmente no hay grandes problemas, nos llevamos todo bien. Entonces, cuando por ejemplo me llaman de un punto de otra cooperativa, los llamo y le digo, mira, me están llamando de tal lado, te corresponde a vos y ellos hacen lo mismo con nosotros. Y más allá del día como de los trabajadores, ¿cómo es tu día como presidente de la cooperativa? No es como me gustaría, me la paso teniendo que hablar por teléfono, mandando mail. A mí me gusta estar trabajando, haciendo lo mismo que hacen todos Claro. y a veces, bueno, no puedo. O sea, vos en un día podés ir a trabajar a la cooperativa, no es que tenés que estar siempre en la oficina. No, yo estoy en la planta estoy todos los días, Ok. estoy todos los días. Y en términos Yo estoy todos los días. organizativos, justamente como presidente, ahora que usted es presidente, cómo divides la organización? No, se hace más o menos, seguimos siempre en la misma línea. Lo único que, bueno, yo ahora al ser presidente, el cargo tengo nada más. Después yo soy uno más ahí adentro, te digo, Claro. hay tareas que no las puedo hacer hoy en día porque no tengo que hacer una función a veces más administrativa que no me gusta. A mí me gusta estar trabajando ahí con la gente o barriendo o haciendo algo y no puedo hoy en día. Han pensado a través, volviendo al tema del reciclado, que vos bien dijiste que hay gente que no lo cumple, restaurantes, hoteles, hospitales, ¿han pensado a través de sus redes a hacer campañas acerca del reciclado, volver a hacer esas campañas famosas que se hicieron en un momento? Mirá, nosotros como tenemos la zona de Palermo, en la que es el bastión nuestro donde salió el Seibo, Palermo y alrededores, y al tener un trabajo de tantos años haciendo el puerta a puerta, uno tiene un trato distinto con el vecino y le puede explicar. Esto Claro. sí, esto no, esto así de tal manera, de tal otra. Lo que son grandes generadores, hoteles, bares, restaurantes, ellos tienen una dinámica de trabajo que en el día a día se les hace muy complicado poder reciclar bien. Claro. Entonces pasa lo que pasa. Quizás es más culpa de la gente que va y consume que de los mismos jefes del restaurante, por ejemplo. No, no, porque una vez que levantan el plato, los vasos y las botellas de la mesa, ya pasa a ser responsabilidad de la Ah, parte ok, de cocina. claro. Ellos que separan mal ahí.
Pero bueno, el gobierno de la ciudad también ahora está implementando mucho, hay muchas infecciones, cada vez se están sumando más generadores, pero al haber baja de precio uno tiene más material que le lleva para procesar eso mayor cantidad de insumos y mayores costos y el material, el precio siempre es vale menos. Y Nicolás, en cuestión justamente esto del mensaje que debería tener la gente al momento de reciclar, sea en los restaurantes, sea en las mismas casas, ¿cómo podríamos dar un mejor mensaje a la gente para que pueda reciclar de forma en la que ustedes puedan realizar su trabajo mejor? Te digo, yo ahí tengo una contradicción porque yo los entiendo que ellos tienen en la vorágine de la cocina de estar preparando los pedidos, se les complica, pero bueno, hay leyes en la ciudad de Buenos Aires que tienen que cumplir también y tienen que buscar la manera ellos de poder separar lo orgánico de lo inorgánico y que cuando nosotros pasamos nos den el material en las mejores condiciones posibles. A veces viene un poquitito de comida, bueno, no pasa nada. Ahora, nos dan bolsa de comida a veces con 4 o 5 botellas, con un poco de cartón, eso ya no. Pero te digo, bueno, el gobierno de la ciudad hace unos meses está inspeccionando prácticamente todos los locales y los multan y bueno, esperemos que en algún momento tomen conciencia que tienen que reciclar bien. Pero ustedes no pueden tener acceso a quejarse con el restaurante o con el hospital. Sí, tenemos diálogo constante porque nada, esto funciona así, uno habla todos los días, pero bueno, a veces lo hacen bien, después cambian de persona y empiezan a hacer cualquier cosa de vuelta, o es siempre así. Y a nivel del gobierno, vos bien dijiste que en un principio había ayuda y hoy quizás está empezando a cambiar eso. ¿Están haciendo reclamos? ¿Van? ¿Preguntan? Sí, 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 eso sí, siempre se presentan notas, todo, pero bueno, hoy en día se ve que la política del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cambió un poco y hay muchos insumos, muchas cosas que nos han mandado la ropa de este año, un juego, una muda de ropa para cada persona, nosotros al trabajar con materiales reciclables vienen químicos, se engancha, se rompe, se gasta, nos han mandado una sola muda de ropa, 2 mudas de ropa, lo cual dura muy poco tiempo, no tenemos zapatos de seguridad, los guantes nos mandan muy poco, bueno, ahora estamos teniendo problemas con los bolsones que también nos están mandando muy poco, entonces bueno, se hace bastante difícil. Bueno, Nicolás, para tratar de cerrar con una mejor para cerrar de la mejor manera, le queríamos agradecer desde el canal tanto por su trabajo como por esta entrevista. El trabajo del recuperador urbano, llamado también cartonero, es uno muy importante y muy infravalorado en cuestión a cómo llevamos el ambiente y todo esto. Así que le queríamos agradecer. Muchas gracias por su tiempo, por esta entrevista. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, Nicolás. No, por favor. Hasta luego, que tengan buenas tardes.